Hola a todos, soy Nick, pues estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal y el día de hoy vamos a hacer una nueva tier list de los mejores comandantes para campo abierto, en este caso actualizada a diciembre de 2024, donde bueno, in-game el último comandante que hemos tenido en el juego sería Ragnar Lothbrok Prime, que en mi caso pues no lo he maxeado, pero lo pude probar maxeado en la cuenta de Tito, así que os puedo dar un poco mi opinión sobre él, y luego pues yo he incluido en la tier list a los tres últimos que van a salir, pero que todavía no están in-game a día de hoy que estoy grabando este vídeo, que serían pues Jon, Stephen y Felipe, que son los de liderazgo e ingeniería, que saldrán seguramente en 1 o 2 semanas. Cuando ya los haya probado in-game, actualizaré de nuevo la tier list con estos tres comandantes, pero de momento los voy a meter en donde yo creo que van a estar, pero no lo pondré ni en el título ni en la miniatura, porque me parecería bastante clickbait, teniendo en cuenta que al final, donde ponga a estos tres, pues va a ser pura suposición y pura teoría. Así que bueno, como siempre voy a hacer la tier list un poco por cada tipo de tropa, así también, pues si queréis invertir en infantería, caballo o lo que sea, pues podéis ir viendo un poquito en qué orden recomiendo yo las marchas. Así que en este caso, como Ragnar ha sido lo último que ha salido, vamos a empezar por infantería. En el caso de infantería, y hablando ya de Ragnar Lothbrok Prime, vaya nombre más largo, que mucha gente estaba esperando que hable de él, lo voy a poner en el tier más alto, en S+, porque realmente me parece un muy buen comandante, pero como ya comenté en varias ocasiones, no me parece súper inteligente invertir en él, a no ser que vayáis a jugar con 3 marchas de infantería, porque como confirmó Lilith en uno de los correos que pusieron, de preguntas y respuestas, este comandante no pertenece al siguiente ciclo de infantería, es decir, que infantería en algún momento va a tener 2 comandantes nuevos, uno de campo abierto y otro de rally o garrison, y seguramente Ragnar pues pueda ser deprecado. No quiere decir que no lo subáis bajo ningún concepto, es bueno, pero pensad bien si tenéis mejores cosas en las que invertir primero. También tenéis que saber que Ragnar pues funciona con skill damage, entonces no vayáis a usar a Ragnar con Liu Che, a Ragnar hay que utilizarlo con Scipio, básicamente. Podéis buscar alguna otra dupla de daño de habilidad, pero Scipio yo para mí es bastante obligatorio. De hecho, agarraos a la silla porque yo creo que aquí va a salir algún hater del canal, pero voy a colocar a Scipio por delante de Ragnar. A mí, para mi gusto, Scipio es mejor que Ragnar. Ambos van juntos igualmente, pero Scipio me parece más útil que Ragnar. También a nivel de economía es mucho más barato de subir porque Ragnar pues lo regalaron como tal, pero luego todas las cabezas doradas se las tienes que invertir de tu bolsillo, mientras que Scipio, pues bueno, tienes ruleta, tienes otros eventos donde puedes ir rascando cabezas, entonces también es más barato de subir. Pero independientemente de eso, a mí en batalla me parece bastante guay Scipio, el de buff que tiene, el efecto negativo de quitar salud a los enemigos en área mola mucho. Es verdad que luego Ragnar tiene una habilidad que drena ataque y velocidad de marcha, creo que era, pero no sé, no lo sentí tan fuerte, la verdad, cuando lo probé en batalla, entonces tengo que poner a Scipio pues un poquito por delante. Y luego otro comandante que está muy bien de infantería, obviamente es Liu Che, a ver que lo encuentre por aquí abajo, pero Liu Che para mí, yo creo que está incluso por delante de Scipio, bueno, no sé qué deciros. Está ahí la cosa. No sé. Aquí, como siempre digo con todas las tier list, me da exactamente igual si alguien le quiere poner por delante de Scipio o por detrás de Scipio. A ver, argumentos como siempre, Liu Che pega a 5 enemigos, mientras que Scipio pega a 3, pero los efectos negativos de Scipio me parecen mejores que los de Liu Che. Daño como tal y reportes, suele sacar mejores reportes el Liu Che, así que bueno, esta vez lo voy a poner por delante, pero ya digo, me parecen muy por el estilo. Luego de estos tres, que serían por los tres más fuertes de infantería, quizás la siguiente opción en orden, suponiendo que te has hecho Scipio con Ragnar, en cuanto a la dupla de daño de habilidad, yo creo que aquí hay que usar sí o sí a William Wallace, que lo voy a colocar en tier S, está por debajo, la verdad, en nivel, en cuanto a estos tres. Está bastante bien igualmente William Wallace, pero como digo, lo veo totalmente un tier por debajo. Y muy seguido de él diría que está Alex, que es un poco meme porque la verdad es un comandante de KVK2 y KVK, bueno, KVK3 ya no, KVK2 a secas, pero es que es muy bueno. O sea, saca reportes muy buenos, tiene un efecto negativo de aumentar el daño en total también muy bueno. Liu Che Alex es una dupla muy fuerte, aparte tiene un montón de velocidad de marcha. Scipio Alex también es otra opción, por lo cual aquí es el típico momento en el que os diría, cuidado si os vais a subir a Ragnar Prime, porque sí, está en tier S+, pero si ya tenéis, imaginaros los 4 de la izquierda, el Wallace Liu Che y el Scipio Alex, sinceramente lo que te va a aportar Ragnar es muy mínimo en mi opinión, por eso es que no lo recomiendo demasiado, sobre todo porque está fuera del ciclo de Inf.
Y luego yo creo que seguido de Alex pondría a Wang Yu. Y la verdad, poner a Wang Yu delante de Alex también me parecería buena idea. Aquí un poco lo que queráis, la verdad. Wallace sí que creo yo que está mejor que Wang Yu. El tema de Wang Yu es que tiene la utilidad del silencio, que no lo vais a ver en los reportes, pero da por culo en el campo abierto. Y Alex te va a sacar posiblemente más kills. Entonces aquí, pues bueno, pensad que Wang Yu va a tener que ir con Escipio, probablemente. Con Ragnar es una opción, pero es un poco raro, la verdad. Antes de subirme a Ragnar yo me subiría a Escipio y haría pues la dupla de Wang Yu-Escipio, si es que tenéis ya el de abajo. Pero bueno, estos son un poco pues los mejores comandantes de infantería, estos 6. Y luego vamos a añadir alguna opción más, pero las duplas que hagáis deberían de ir alrededor de estos 6 comandantes. Luego además recordar que Wallace tiene que ir con Liu Che, no hay más opciones. Wang Yu debería de ir con Escipio, aunque podría ser usable con Alex y con Ragnar. En el caso de Alex es súper flexible y puede ir con cualquiera, menos con Wallace. Wallace-Alex es bastante malo. Y en el caso de Ragnar, pues lo suyo es hacerlo con una dupla de skill damage. Luego ya pasaríamos a Sargon, tier A, este no comento mucho, no merece la pena, si ya lo tenéis, pues bueno, lo podéis utilizar, pero es bastante malete, obviamente. Harald, más de lo mismo, lo pongo un tier incluso por debajo. Pakal lo voy a poner en D, porque es que no hace daño, o sea, si no te atacan no hace nada de daño, así que obviamente marcha de cheeseburgering que no merece la pena para nada. En el caso de Gorgo, creo que lo pongo, pues, poquito por delante de Sargon, pero bueno, muy lenta, se utilizaba con Liu Che cuando no había más opciones de smite damage, pero a día de hoy, la verdad que no merece la pena. Para campo abierto, obviamente para Garrison sí que merece la pena. En el caso de Cheok, bueno, lo puedo poner en tier A al final del todo. A ver, mete bastante, pero es muy de papel. Sería una especie de Xianyu dentro de la infantería. Y pues además viendo que la mayoría de infantería, muchos no van con skill damage, pues no merece demasiado la pena. Casi me olvido de Tariq. Y la verdad, Tariq casi que lo voy a poner entre Sargon y Cheok. Aquí también os digo, no tengo yo tampoco muchísima idea. Obviamente estos comandantes no los he probado. Es más de preguntar a gente que usa infantería. Pero bueno, obviamente tampoco recomiendo a día de hoy subirte un Tariq. Leónidas vamos a ponerlo en mejor de B, pero también es bastante pocho, le falta mucho daño. Y Constantino, bueno, lo voy a poner en C, pero obviamente tampoco lo utilicéis. Vamos, no lo pongo en D porque todavía le da algún buff a los aliados, pero por favor no utilizáis a Constantino. Y bueno, me faltaría Ricardo, que yo creo que también lo pongo por aquí en esta categoría, no se usa. Y por último Martel, que a ver, Martel no hace daño, pero como comandante con velocidad de marcha, creo que quizás lo voy a poner por delante de Leónidas y Harald, porque le puede dar una buena velocidad de marcha a las marchas. Si no tenéis nada, yo que sé, un Alex Martel, bueno, pegando picotazos algo de daño hará. Entonces, bueno, más usable que todos estos lo veo. Y aparte de taberna, que también es bastante gratis eso. Y pasamos ahora a lo siguiente, que sería arquería. Obviamente aquí, Zugelian, el mejor de todos. O sea, ojalá saquen más Zugelianes en los otros tipos de tropas. Arquería es un tipo que no es que esté muy allá, la verdad, no está en su mejor momento, pero Zugelian es una bestia. Incluso cuando hay artefacto y puedes cambiar el Zugelian a los otros tipos de tropas, se nota un montón. Entonces, para mí es obviamente el mejor de toda la tier list para campo abierto. Luego le sigue Germán, que yo Germán, no sé si lo pondría en tier S también, posiblemente sí, quizás por detrás del resto, pero también me parece muy bueno. He llegado a ver últimamente Germán con otras duplas y funciona medianamente bien, así que bueno, sí, yo creo que se merece el tier S+. Luego lo que pasa es que arquería, bueno, decae mucho. Una vez que no tienes a Zugelian ni a Germán, la siguiente dupla pues suele ser Arshurbanipal, lo que se está usando. Creo que lo pondría justo detrás de Wallace. Y a ver, es un comandante que yo creo que se usa porque no hay más opciones, pero realmente no me parece muy allá. Luego tenemos a Sayar al-Dur, que ha salido hace poco, que le voy a poner por delante de Ashurbanipal, pero creo que la diferencia es mínima, y creo que es una dupla, un comandante, que a día de hoy está un poco a medias. Ya sabéis que funciona con el tema de la curación, ¿vale? En el tema de Sayar, pues bueno, tienes las dos opciones. Si la pones de primaria tiene factor de daño, que es bastante daño, pero bueno, si la pones de secundaria tiene la curación. Yo creo que en un futuro podríamos verla más alta en la tier list, pero a día de hoy, que casi nadie ha invertido en círculo y que no hay una dupla buena para ella, al final a día de hoy se está usando como una Boudica 2.0, entonces más allá de ese, creo que no la puedo poner. Luego hablando de Boudica, pues bueno, creo que está en tier A por delante de estas opciones de infantería, pero obviamente ya un tier por debajo de Ashurbanipal y de Sayar al-Dur. Ji, yo creo que anda un poco por el estilo, mejor que estas opciones de infantería, pero creo que ya no se usa tanto como antes. Sigue siendo usable, obviamente. Boudica Ji es una marcha usable, pero cuidado también porque le pueden hacer bastante focus, no aguanta demasiado, así que bueno, hay obviamente cosas mejores. Tomiris también la pondría un poco por detrás de estos. Quizás, sí, la voy a poner aquí, detrás del Ji, no me parece mala opción. Es que estas opciones de infantería no me gustan nada. Y Henry lo voy a poner en tier B, por detrás de Martel.
Antes se medio usaba porque no había muchas opciones de arquería, pero ahora hay opciones mejores. Casi me olvido de Nebu. Quizás lo pondría un poquito por delante de Ji, aunque no lo tengo ni claro, ¿eh? Siempre he tenido la duda de qué es mejor, Nebu o Ji. Yo creo que también depende de la cantidad de reliquias de museo que le van dando a Ji, porque claro, le van bufando cada 2×3 y pues eso también creo que hace que a veces esté por delante de Nebu. De hecho, a día de hoy, yo creo que si tienes las 3 reliquias, puede que esté por encima de Nebu. Y luego, bueno, yo creo que Artemisia sería tier B, la mejor de todas. Ciro quizás obviamente también por delante de Martel. Ramsés por aquí, pero bueno, que esto los pongo por poner. Creo que casi nadie utiliza este tipo de comandante, a no ser que si llevéis 3 marchas de arquería. Así que yo creo que los 3 en tier B así en filita, pues están bien. Y Eduardo obviamente se va para D, haciéndole compañía a Pakal. Y pasamos ahora a lo siguiente, que sería caballería. Aquí, bueno, agárrense a la silla de nuevo porque voy a empezar a hacer cosas polémicas, ¿vale? Vamos a poner lo primero de todo a Jukubin. Es broma. Vale, no voy a poner a Jukubin el primero de todos, pero te voy a decir que a mí Jukubin me parece muy bueno. Creo que lo voy a poner detrás de Zugelian y por delante de los de infantería. Aquí me vendrán ahora los típicos de infantería a llorar. A ver, es mi tier list. Si a alguien no le gusta, haceros vosotros la tier list. A mí la verdad que Jukubin me da muy buenos resultados. Cicla muy rápido sus skills porque tiene un requisito de furia de 850 y... sobre todo yo creo que se va a notar mucho si en el siguiente ciclo de caballos vemos alguna dupla que haga sinergia realmente con Jukubin, porque creo que a día de hoy no hay mucho comandante que haga sinergia con Jukubin más allá de Zugelian con el artefacto. Y con sinergia sobre todo me refiero a que, bueno, hay una habilidad de Jukubin que te reinicia el estar en combate, es la pericia, creo que justamente esto de aquí. Cuando derrotas una unidad en el campo, te curas, que además eso te mantiene bastante full vida. Como siempre digo, la curación es buena siempre y cuando tu marcha sea buena. Si tu marcha es un mojón como Ricardo y se cura, pues es malo. Pero que cada vez que mates a un enemigo te cures tantísimo, te mantiene la marcha de Jukubin siempre a full. Y al final el tener 400.000 tropas constantemente en batalla hace que los trades de Jukubin sean muy buenos. Independientemente de que no pegue en área, da igual, ya le pondrás detrás a la Juana o le pondrás detrás a algo que pegue en área. Pero lo interesante de Jukubin es que cicla muy rápido, tiene mucho daño, mucho skill damage y se va curando y eso tiene mucho sustain en batalla. Además lo que decía de la sinergia es con el tema de Autumn Wind, que como pone aquí abajo, resetea la furia del comandante y por tanto también todas las bonificaciones y efectos negativos. O sea, te hace un reset total y empiezas de cero. Esto en principio es malo porque hace que otra vez tenga que cargar la activa, pero claro, tiene otra habilidad que hace que durante 15 segundos su activa cueste 150 menos, por lo cual su activa cuesta 850. Y justamente si leemos a Zugelian, vemos que él tenía también un efecto, que creo que es al empezar la batalla exactamente, y es esto de aquí. La pericia de Zugelian dice, al entrar en batalla, este comandante gana Marquis Effect, haciendo que su daño aumente un 10% durante 15 segundos. Cuando hace daño de habilidad... con estas habilidades gana 30 de furia. El tema es que como Jukubin resetea el combate, pues se vuelve a activar el Marquis Effect de Zugelian. Entonces imaginaros que más adelante saquen comandantes de caballería que tengan esto, ¿no? El Upon Entering Combat, cualquier habilidad que sea al entrar en combate. Todo eso sería buena sinergia con Jukubin. A día de hoy no hay gran cosa, por lo cual se terminan usando Williams, Belly Prime... Neski Juana de parejas con él, pero como digo, yo creo que realmente este comandante tiene bastante potencial y es por eso que lo pongo por delante de algunos de infantería. Luego tendríamos a Neski, que la verdad Neski, pues bueno, también soy muy fan de él, la verdad. El problema que tiene es que pega single, entonces claro, le podría poner yo creo aquí, la verdad, lo veo por delante de estos dos y por detrás de estos dos. El tema es que obviamente la dupla Jukubin-Neski no la veo tampoco del todo, la puedes usar, pero pegar single con ambos comandantes no es tampoco lo más rentable del mundo. Entonces yo diría que Jukubin es muy bueno, Neski es muy bueno, pero por separados. Luego detrás de ambos comandantes lo ideal sería poner, por ejemplo, a Williams, que creo que lo pondría pues por delante de... lo voy a poner aquí, detrás de Sayar, por delante de estos tres. Aunque la verdad el Alex... estoy también en duda, no sé si Alex ponerlo... voy a hacer un cambio yo creo, aunque no estemos en la categoría, pero lo voy a poner por delante de Ashurbanipal realmente. Un poquito aquí de buff al Alex, que lo probé y me gustó. Y luego tenemos también a Juana Prime, que la veo mejor que todos estos. La voy a poner la mejor de tier S. En el caso de Belly Prime, aquí yo creo que va a ser pues justo delante de Williams, pero como siempre digo, cuidado, porque estaba delante de Williams, pero la diferencia es tan mínima que si ya tenéis 4 comandantes de caballería, que serían Jukubin, Neski, Juana Prime y Williams, no te subas a Belly Prime porque no merece la pena, la diferencia es mega mínima. Pasa algo parecido con el Ragnar Prime. Aparte también tiene otro pero, el Belly Prime, y es que para que funcione bien tendríais que tener 5, 6 o 7 marchas. Porque como veis en su pericia, para que se active el 12% más de daño, tienes que tener más de 5 marchas, por lo cual si tenéis menos de esta cantidad, pues no sacáis todo el provecho a este comandante.
Luego ya iríamos a duplas como el Chanyu, que obviamente cae en categoría bastante baja. Yo creo que estarían de los mejorcitos de B, pero como siempre digo, es muy de papel. Muy de papel. Justiniano yo creo que está justo detrás. Es un comandante que se llegó a usar con el Chanyu en algún momento, pero porque no había más cosas, más opciones. A día de hoy ni lo uséis y solo subiroslo si es para rallies, que no tiene nada, no tiene efectos positivos, negativos, es un comandante a secas que hace daño y tiene alguna que otra estadística de caballería. En el caso de Saladino, pues hombre, es mejor opción que a lo mejor alguno de estos, los voy a poner por aquí en medio, pero tampoco es como Alex. O sea, ojalá fuera Saladino como Alex, pero no es el caso. Voy a poner a Attila Takeda en tier D, porque para campo abierto son totalmente inútiles. De nuevo, son marchas de cheeseburgering, entonces a acompañar a Eduardo y a Pakal. Minamoto tengo que decir que es usable, lo voy a poner por detrás de Saladino. Alguno puede que incluso lo quiera poner por delante. Cao Cao yo creo que puede ser de los mejores de C. Es usable, pero obviamente va a ser muy malo en comparación a la mayoría de comandantes. E incluso le voy a poner por delante al Chandra. Genghis Khan obviamente va también para tier D, muy parecido a Eduardo, no merecen para nada la pena. Y ya estaría, pasamos a la siguiente categoría. Y pues ahora toca mi categoría preferida últimamente, asedio. Aquí, bueno, habrá gente que ya habrá cerrado el vídeo, pero a día de hoy el asedio, para suerte o mala suerte de algunos, es bastante meta. Ya sabéis que este último KVK me he subido al Gonzalo y me ha gustado, cuando yo pues siempre he dicho que no me iba a hacer una marcha a distancia, más que nada porque era muy caro, muy difícil invertir en ellas y demás, pero bueno, poquito a poco le he ido invirtiendo. Tengo este equipamiento épico legendario, el Gonzalo maxeado, el Gahamada a puntito de estar maxeado también, y pues la verdad es que mete mucho. Obviamente no es una marcha usable en todos los momentos del juego, o sea, habrá veces que no puedes utilizarlo. Entonces cuidado con estas marchas a distancia, no las recomiendo a no ser que tengáis ya 3 o 4 marchas cuerpo a cuerpo, pero pues vamos a obviamente meterlos en la tier list. Y Gonzalo para mí sigue siendo de los mejores comandantes. Gonzalo yo creo que ahora mismo le pondría por delante de todos estos casi, o sea, lo voy a poner por delante de Jukubin. Lo voy a poner justo detrás de Zugelian, el segundo mejor comandante de campo abierto. Y de nuevo, no es útil en todas las situaciones, pero en las situaciones en las que es útil saca una cantidad de kills que no tiene ni puto sentido. Entonces yo creo que se merece una categoría bastante alta. Que luego decidáis invertir en él o no, eso ya es otra cosa. Luego a Hamada sí que lo voy a poner bastante más bajo, lo voy a poner detrás de Juana Prime, es la dupla ideal de Gonzalo, ¿vale? Estos dos van juntos porque hacen smite damage y demás. Y luego aquí es donde ya me tengo que tirar un triple con los nuevos que están saliendo, ¿no? Con el caso de John y Stephen. Yo creo que John, lo voy a poner el primero de todos, creo que va a ser muy bueno, y luego creo que Stephen va a ser su acompañante y va a ser el mejor de tier S. ¿Vale? Esta es, como digo, mi teoría. Creo que va a ser una cosa separada de Gonzalo Gahamada, es decir, vais a tener la dupla de Gonzalo Gahamada como Smite Ranged Damage y luego de Skill Damage, pues vais a tener a estos dos, que creo yo que van a ser en general mejor que el Gonzalo, pero no mucho, ligeramente mejor. Y el tema es que viendo que Gonzalo Gahamada ya te saca muchas kills, pues no me quiero imaginar en campo abierto el destrozo que te pueden hacer los dos bigotudos, así que ahí se van a quedar. Y luego, pues nos quedaría Margarita, que Margarita para mí es un poquito peor, quizás la voy a poner en tier A por detrás de Boudica. Y luego tenemos a su compañero Babur, que bueno, si quieres hacer 3 torretas, pues yo creo que van muy de la mano. Margarita, Babur, da un poco igual aquí el orden, yo creo. Lo que tenéis que entender es que tier 1 sería Bigotudos, tier 2 Gonzalo, tier 3 Margarita, Babur, ¿vale? Tenéis esas 3 duplas posibles de asedio. Y si alguno no me cree con el tema del asedio, como siempre enseño, aquí tenéis un reporte de muchos que saqué este KVK, donde estaba jugando con 1, 2, 3, 4 y 5 marchas, ¿vale? 5 marchas, obviamente todas meta. El Gonzalo aquí iba con equipamiento de liderazgo en este caso, y fijaros que en el mismo tiempo que están todas pegando, hizo más kill incluso que la mayoría. O sea, está al nivel de mi mejor marcha, que el equipamiento es todo level 5 en cuanto a la cantidad de kills. O sea, que para el que diga, no, es que el Gonzalo hace kills porque está no tanqueando y pega muy lento. O sea, a ver, en parte tenéis razón, no tanquea y eso hace que el reporte salga muy bueno, y es verdad que pega más lento que unas marchas a melee, pero a no ser que tu reino se acaba de hacer un hard push súper gordo, en las marchas a melee no desgastan mucho más que una torreta pegando sin parar todo el rato. Entonces aquí tenéis un poquito las diferencias con una marcha melee. Esto es un solo push, tenéis incluso directos en el canal donde se ve cómo las utilizo, y el tema es, como siempre digo, que la torreta pega sin parar, mientras que las marchas a melee bailan en el campo de batalla, van para atrás, para adelante, y eso es lo que hace que al final el asedio pues se esté convirtiendo en bastante meta. Y por último, para cerrar el vídeo, vamos a pasar al liderazgo, que aquí la verdad que hay muy pocas opciones, pero tenemos a Felipe, mi amigo Felipe. ¿Dónde lo vamos a meter? Felipe, si no habéis visto el vídeo en el que enseño y hablo de él, echadle un vistazo. Es un comandante que tiene muy buena pinta. Yo, así a priori, creo que lo voy a poner por delante de Jukubin, me atrevería, sobre todo por lo flexible. Bueno, no sé, anda por aquí.
Lo voy a poner detrás de Liuche. Aquí voy a poner a Felipe. Creo que es un comandante que va a ser de tier S+. Creo que sobre todo para el que todavía tenga marchas como Chanyu, Boudica y comandantes así que tradean mal en campo muchas veces porque te lo focusean, porque son muy de papel, creo que Felipe podría ser una buena sustitución. Veremos obviamente cuando salga, pero sí que tengo también el mismo sentimiento que con Ragnar Prime, ¿no? De que este Felipe, pues a día de hoy está bien porque te quita cosas de encima que están peor, pero creo que cuando empiecen a salir los siguientes ciclos de tropas main, caballo, infantería y arquero, Felipe va a quedarse en el banquillo totalmente. Y aunque mucha gente lo compara con Trajano, para mí sinceramente Felipe no tiene nada que ver con Trajano. Trajano es un comandante soporte para bufar, creo que a día de hoy Trajano está casi que detrás de las torretas, es que prefiero una Margarita Babur pegando en el campo con Trajano. Lo voy a poner aquí, justo delante de Jisung Ji, pero ya digo, para mí no se parece a Felipe. El que sí que se podría parecer a Felipe es Honda. Sí que a mí personalmente me parece más parecido. Honda quizás lo voy a poner en tier A por detrás de Jisung Ji y de Nebu. El tema de Honda es que obviamente es flexible, lo puedes usar en cualquier sitio, ¿no? O sea, puede ser para infantería, para caballos, para arqueros, para lo que quieras, ¿no? Yo he usado Chanyu Honda un montón de tiempo y funcionaba. El tema es que la flexibilidad sale cara y al final, pues, que sea usable para todos los tipos de tropa hace que tampoco sea el mejor en ningún tipo de tropa. Entonces, por eso cae en una parte un poquito más mediocre de la tier list. Y Mehmet sería un poco la versión free to play, lo voy a poner por detrás del Justiniano. Sería un poco pues el Honda de taberna. Más gratis, pero mismo concepto. Mulan, la verdad que sería parecido a meterte un Constantino en el campo, bufa, pero más allá de eso no hace gran cosa. Y yo creo que con esto, pues no hay muchos más comandantes, sí, o sea, obviamente no los he metido todos, pero no se me olvida, yo creo, ninguno importante. Si se me ha olvidado alguno importante, pues ponérmelo por los comentarios, por favor. Y obviamente estamos hablando de campo abierto, ¿vale? No estamos hablando de Rally, Garrison, ni cualquier otro tipo de modo de juego. Así que nada, señores, aquí tenéis mi tier list completa para diciembre 2024, incluyendo los 3 próximos comandantes que van a salir. Volveré a actualizar esta tier list muy probablemente cuando haya podido probar tanto a los bigotudos como a Felipe, que seguramente pues me termine maxeando alguno de ellos, sobre todo con el Commander Swap, que puede venir en enero. Lo más probable es que al final el Commander Swap lo haga para subirme a Felipe. A lo mejor quito a Jadwiga y me subo a Felipe y así también puedo quitar a Chanyu en el caso de mis marchas de campo abierto. Así que nada, señores, espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.